Les doy la bienvenida un día más aquí a Contexto Global cuando son las 7 de la tarde en Bogotá, en Quito y en Lima. Yo soy Rodrigo Sedano y vamos a estar con todos ustedes trayéndoles todas las noticias internacionales junto a mi compañera Elena Nozano. Muy buenas noches, Rodrigo, y buenas noches a ustedes. Bienvenidos a todos nuestros espectadores cuando son también las 6 de la tarde en México y las 8 en Buenos Aires. Vamos con los titulares de la jornada. Nuevas consecuencias para el ICE en Minnesota. 700 de sus agentes serán retirados del estado y de la ciudad de Minneapolis tras el masivo rechazo por su actuar en las redadas antimigratorias en las que mataron a 2 ciudadanos estadounidenses. Aún así, unos 2.000 agentes permanecerán desplegados. Y como positiva y constructiva fue calificada por Estados Unidos y Ucrania la primera jornada de negociaciones a 3 bandas con Rusia. En paralelo al encuentro realizado en Abu Dhabi, municiones de racimo rusas mataron al menos a 7 personas en un mercado de Donetsk. Además, las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán tendrán lugar el viernes en Omán. Así lo confirmaron la Casa Blanca y el canciller iraní, quien las presidirá junto al enviado especial de la administración Trump, Steve Witkoff. Ocurrirán bajo las amenazas de una intervención de Washington que desplazó una flotilla militar en el mar Arábico. Bueno, Elena, espectadores, ya saben que también a esta hora llega Directo DC, ese espacio en el que nos vamos todos los días hasta la capital estadounidense. Vamos a hablar de cómo Estados Unidos precisamente convocó a 5 países para impulsar un bloque de minerales críticos que busca reducir la dominancia de China en esta materia. J.D. Vance propuso establecer precios base para estos recursos clave, mientras la Unión Americana y la Unión Europea acordaron también avanzar hacia un memorando de entendimiento en 30 días, Elena. Y también, Rodrigo, en el debate nos preguntamos si se debe o no prohibir el uso de redes sociales a menores de edad y cómo se consigue hacer un monitoreo a nivel real. Todo tras el anuncio de Pedro Sánchez sobre que el gobierno de España buscará prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años. Una medida que han tomado otros países como Australia, Francia y Reino Unido. Pero eso lo verás tú con tus invitados. 2 muy buenos invitados, Elena, tenemos preparados para toda nuestra audiencia. Yo creo que lo van a disfrutar. Yo también espero disfrutarlo. Claro que sí, primero vas con las noticias. Venga, pues vamos con esas noticias ya. Abrimos este espacio informativo en Estados Unidos. 700 agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas serán retirados del estado de Minnesota y de la ciudad de Minneapolis. Ocurre tras el masivo rechazo demostrado en las calles por ese actuar del ICE en las redadas antimigratorias y en las manifestaciones en las que 2 ciudadanos estadounidenses murieron por disparos precisamente de estos agentes migratorios. Aún así, unos 2.000 agentes van a permanecer desplegados. Vamos a contárselo. Muchos se quedan y algunos se van. Tom Homan, el llamado zar fronterizo estadounidense, anunció este miércoles en una conferencia de prensa en Minnesota que varios centenares de agentes del ICE abandonarán el estado tras la cooperación de funcionarios locales en la entrega de inmigrantes arrestados. Dado este aumento sin precedentes de la colaboración y como resultado de la necesidad de contar con menos agentes del orden para realizar este trabajo en un entorno más seguro, he anunciado que con efecto inmediato reduciremos en 700 personas a partir de hoy, 700 agentes del orden. No obstante, un contingente de unos 2.000 efectivos permanecerá en Minnesota, un número excesivamente elevado, según los demócratas. Desde el Capitolio, los líderes de la oposición se reunieron en el legislativo para exigir una redistribución presupuestaria y de criterio también respecto a estos funcionarios de seguridad nacional fronteriza. El dinero de los contribuyentes debería utilizarse para hacer la vida más asequible a los estadounidenses comunes, no para brutalizarlos ni para matarlos. El ICE está total y completamente fuera de control. La aplicación de las leyes migratorias debería ser justa, equitativa y humana. Eso no es lo que está sucediendo ahora mismo. Tras semanas de tensión social en las calles minnesotanas, con protestas, represión policial y 2 asesinatos de ciudadanos estadounidenses por parte del ICE, la administración Trump rebaja el tono pero mantiene el objetivo.
Si se encuentran en el país sin documentos, no están exentos. Y para ser claros, el presidente Trump tiene la firme intención de lograr deportaciones masivas durante su administración y las medidas de control migratorio continuarán a diario en todo el país. El presidente Trump hizo una promesa y no hemos ordenado lo contrario. El rol del ICE se ha convertido en una de las crisis políticas más espinosas del segundo mandato de Trump. En la mira la final de la Super Bowl, con la actuación de Bad Bunny, en la que según la NFL no habrá redadas migratorias como anunció el gobierno meses antes. Y en Cuba persiste la crisis energética como consecuencia de la escasez de combustibles desatada en parte por la administración Trump. La Organización de las Naciones Unidas advierte del colapso si la situación no se revierte en el corto plazo. Por su parte, el Gobierno de México explicó que sus negocios petroleros con Cuba son mínimos. Esto en un contexto de presiones por parte de Estados Unidos a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para que detenga sus envíos de crudo a La Habana. Nos lo cuenta Diego Bazzani. Naciones Unidas prende las alarmas por la situación en Cuba. Este miércoles la ONU expresó su preocupación por la crisis económica y los constantes cortes de energía que se presentan en la isla caribeña e instó a Estados Unidos a reevaluar las sanciones económicas contra el gobierno de La Habana. Puedo decirles que el secretario general está extremadamente preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará o colapsará si no se satisfacen sus necesidades de petróleo. Además, el secretario señala que durante más de 3 décadas la Asamblea General ha pedido constantemente el fin del embargo impuesto por Estados Unidos a Cuba. Ante el freno de envíos de crudo por parte de Venezuela tras la intervención de Estados Unidos en el país sudamericano, el suministro energético de Cuba depende del petróleo comprado a países como México. Es así como el gobierno de Claudia Sheinbaum ha explicado cómo funcionan sus negocios de hidrocarburos con la isla. Con relación a Cuba solamente tenemos un solo contrato, Es un contrato que tenemos de 2023, que es el último contrato que ha habido. Es un contrato comercial normal, como el que tenemos con los... Déjenme darles el dato de cuánto es lo que representa para nosotros las ventas a la isla. El año pasado fue menos del 1% de la producción de crudo. Y en términos de la venta que tenemos de petrolíferos, es de 0.1% de las ventas de Pemex. O sea, es muy, muy poquito. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes que México dejará de enviar petróleo a Cuba, intensificando la presión sobre la administración de Sheinbaum para que cese su colaboración con el gobierno Díaz-Canel. Entre tanto, este miércoles la compañía estatal Unión Eléctrica volvió a reportar cortes de energía en diferentes ciudades de Cuba. Vamos hasta Costa Rica, en donde sigue avanzando el proceso de transición entre la administración saliente y la entrante. Será un proceso fácil, dado que la ganadora en primera vuelta y presidenta electa, Laura Fernández, es considerada la sucesora natural del presidente saliente Rodrigo Chávez. Hoy, precisamente, ha nombrado a Fernández como ministra de la Presidencia, un puesto que le permitirá revisar con Chávez los programas de gobierno que ya están en ejecución. Recibo con una inmensa alegría el volver aquí, a mi casa, a la casa de todos los costarricenses, a la casa presidencial. Regreso como presidente electa, cargo que empezaré a ostentar a partir del próximo 8 de mayo, si Dios lo permite, pero regreso también como ministra de la Presidencia, lo cual me permite seguir trabajando al lado del señor presidente Rodrigo Chávez. Y en Colombia, el Consejo Nacional Electoral finalmente se pronunció sobre la participación del candidato del oficialista Pacto Histórico en las consultas interpartidistas del 8 de marzo. El CNE alega que de concurrir a la consulta de la izquierda, Iván Cepeda concurriría en una doble consulta, pues entiende que su elección como candidato del Pacto Histórico ya fue una consulta en sí. La decisión, que el propio Cepeda ha denunciado como arbitraria, no le impide acudir como candidato de su propio partido a la primera vuelta, en la que ahora asegura que buscará ganar directamente la presidencia. Y en Abu Dhabi tuvo lugar la primera jornada de la segunda ronda de diálogos a 3 bandos entre Ucrania y Rusia bajo la mediación de Estados Unidos. La delegación del gobierno de Volodymyr Zelensky aseguró que las charlas fueron sustanciosas y productivas, mientras la Casa Blanca las definió como positivas en un momento en que Kiev y Moscú aún no encuentran una solución de fondo sobre el futuro del Donbass y Rusia continúa atacando territorio ucraniano. Ampliamos a continuación.
Mismo formato, mismos equipos y mismo lugar. Este miércoles, Rusia, Ucrania y Estados Unidos realizaron la primera jornada de una nueva ronda de diálogos en Abu Dhabi. El objetivo, encontrar una solución a la guerra. Según la delegación ucraniana, las charlas transcurrieron de forma positiva. El trabajo fue sustancioso y productivo, con un enfoque en pasos concretos y soluciones prácticas. Estamos preparando un informe para el presidente Volodymyr Zelensky. En la mesa de negociaciones estuvieron Rustem Umerov por Ucrania, antiguo ministro de Defensa y reconocido diplomático, e Igor Kostyukov por parte de Rusia, jefe de inteligencia militar y sancionado por Occidente. También estuvieron presentes los habituales emisarios especiales de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. Sin embargo, en Kiev, los ucranianos no creen que las negociaciones puedan dar resultados. Esperemos que la reunión cambie algo, pero no creo que nada vaya a cambiar para nosotros. Nosotros no haremos concesiones y ellos tampoco las harán. El principal punto de bloqueo de las discusiones sigue siendo la soberanía del Donbass, en las regiones de Donetsk y Lugansk. Rusia quiere ocuparlas en su totalidad, mientras que Ucrania desea el cese de los combates en la línea del frente y la creación de una zona desmilitarizada. El tiempo corre en contra de Ucrania, ya que Rusia sigue avanzando en el campo de batalla. Al ritmo actual, las tropas del Kremlin podrían ocupar todo el Donbass en 1 año y medio, según los cálculos de la agencia France Press. Y en otros temas, Omán será el viernes escenario de las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, así lo confirmó el canciller iraní Abbas Araghchi, quien las presidirá junto al enviado especial de la Unión Americana, Steve Witkoff. La Casa Blanca reconfirmó la sede del encuentro, que en un inicio se iba a celebrar en Turquía y que tendrá lugar bajo las amenazas de Teherán de una intervención de Washington que desplazó el portaaviones USS Abraham Lincoln en el mar Arábico. Esto escribió el canciller iraní. Está previsto que las conversaciones nucleares con Estados Unidos se celebren en Mascate alrededor de las 10 de la mañana del viernes. Agradezco a nuestros hermanos omaníes por haber hecho todos los arreglos necesarios. Vamos ahora con la Franja de Gaza. Al menos 20 palestinos, entre ellos 7 niños, murieron en nuevos bombardeos de Israel este miércoles, según informaron las autoridades sanitarias gazatíes. Se trata de una nueva violación de Tel Aviv del cese al fuego pactado en octubre del año pasado con Hamás. La jornada de este miércoles también ha estado marcada por el cierre temporal del paso fronterizo de Rafah, que reabrió hace tan solo 3 días y por donde no han logrado cruzar del enclave palestino a Egipto todos los enfermos que necesitan asistencia médica urgente. Carpas destrozadas en el campo de refugiados de Al-Mawasi, en el sur de la Franja de Gaza. Son consecuencias de los nuevos ataques que dejaron varios muertos en el enclave palestino. Entre ellos se encuentran al menos 7 niños y un médico de la Media Luna Roja que llegó inmediatamente en el sitio para ayudar a las víctimas. Los bombardeos también alcanzaron el norte del territorio palestino y el barrio de Al-Tufa en el este. Estábamos durmiendo en nuestra casa cuando empezaron a caer proyectiles y disparos. Estábamos tranquilamente sentados en nuestra casa, lejos de la línea amarilla. ¿Qué podemos hacer ante las acciones de los israelíes y lo que nos hacen sufrir? Estos ataques ocurren 3 días después de la reapertura del punto fronterizo de Rafah. El paso con Egipto fue cerrado durante varias horas el miércoles por razones de seguridad, según Israel. Luego se reabrió y se reanudó la actividad en la frontera, indicó una fuente egipcia a la agencia Reuters. Pero aunque puedan pasar al país vecino algunos pacientes, la situación humanitaria sigue siendo muy dura en Gaza. La ocupación ataca a los civiles y al personal médico e impide la entrada de medicamentos y suministros médicos como si todavía estuviéramos en estado de guerra. La reapertura del paso fronterizo de Rafah constituye una etapa crucial del cese al fuego acordado en octubre pasado entre Israel y Hamás. Un cese al fuego constantemente violado. Más de 560 gazatíes murieron bajo fuego israelí desde que entró en vigor, según las autoridades del enclave. Bueno, cerramos así este informativo. Vamos ya con Directo DC. Pues en contexto global, nos vamos hasta la capital estadounidense porque tenemos que repasar en profundidad las noticias que trae Estados Unidos. Por ello nos acompaña desde Washington Natalia Cabrera, nuestra corresponsal allí en la capital de Estados Unidos. Natalia, bienvenida un día más. Hoy en Washington ha tenido lugar la cumbre ministerial de minerales críticos que ha sido liderada por Marco Rubio y por el vicepresidente J.D. Vance. ¿Qué conclusiones salen de este encuentro?
Hola Rodrigo, buenas noches. Pues sí, representantes de 55 países se reunieron aquí en Washington, D.C., en la sede del Departamento de Estado, la diplomacia estadounidense, y fueron convocados justamente por parte del secretario de Estado Marco Rubio y de J.D. Vance como parte de este esfuerzo que está llevando adelante la administración Trump de, según dicen, construir cadenas de suministro de minerales críticos que no involucren a China. Lo que dijo J.D. Vance, que estuvo justamente a cargo de la apertura de este discurso de inauguración de este evento, fue justamente una propuesta de crear algo así como un bloque comercial sobre estos minerales que, recordemos, pues son cruciales para crear estos semiconductores y varios productos tecnológicos. Lo que dijo J.D. Vance es que todos estos productos deberían tener un precio base y además, de hecho, esta elección de construir un bloque es una palabra curiosa, una elección de palabras curiosas más bien, pues considerando lo que ha dicho Vance en el pasado, que, recordemos, no ha ocultado su adversión hacia la Unión Europea, y de hecho pues el propio presidente Donald Trump ha dicho también en el pasado que la Unión Europea y el euro habían sido creados para atacar supuestamente a Estados Unidos. Y también J.D. Vance dio después una entrevista en la que de hecho dijo que había un nuevo orden mundial que estaba impulsando de hecho el presidente Donald Trump, que este mismo nuevo orden, como lo denomina, está haciendo temblar las alianzas tradicionales de Estados Unidos, esto pensando supuestamente dentro de la política de America First, de Estados Unidos primero, pero que Trump estaba dispuesto a hablar con todos los sectores. Y pues en este sentido también hay que decir que Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron pues este plan de acción que sería un primer paso para firmar en un plazo de 30 días un supuesto memorando de entendimiento justamente para desarrollar estas supuestas nuevas rutas de comercio de estos minerales. Y también en este acuerdo participaría Japón. Luego también Estados Unidos y México anunciaron un pacto similar en el marco de esta cumbre que supuestamente va a garantizar todo el suministro de minerales críticos en América del Norte, y que también llega de cara a esta revisión del acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y supuestamente también habría unos precios mínimos. Por su parte también el secretario de Estado Marco Rubio dio una conferencia de prensa muy breve en la que no se permitieron preguntas abiertas, sino que se le dieron simplemente a 6 medios de comunicación, y él destacó allí que el acceso a las tierras raras era la prioridad de Estados Unidos, que era un asunto de seguridad para Estados Unidos, de seguridad nacional para Estados Unidos, y pues también se refirió a otros asuntos internacionales, destacando que es una prioridad para Estados Unidos terminar con la guerra entre Rusia e Ucrania, y también que estaba dispuesto a dialogar con Irán. Pues Natalia, entre tanto también en la Casa Blanca la agenda ha estado dominada por la primera dama Melania Trump, que ha recibido a 2 exrehenes israelíes. Te pregunto si allí en Washington se habla también sobre si este papel de primera dama se está convirtiendo con Melania en uno más político. Pues lo que podemos ver es que hay una intensa campaña desde la Casa Blanca para que así sea, pues hoy especialmente con esta reunión, y pues lo que hizo la primera dama fue recibir justamente a Keith y a Aviva. Ellos tienen nacionalidad israelí pero también de Estados Unidos, y pues el encuentro fue muy emotivo. Ambos le daban las gracias por el trabajo que ella, la primera dama, había hecho, según ellos, para lograr la liberación de Keith. Y pues para quienes no conocen esta historia, ellos son una pareja de 65 y 64 años que habían sido secuestrados los dos el 7 de octubre, pero Aviva, la esposa, fue liberada después en noviembre de 2023, y luego en enero de 2025, antes de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca, Aviva se reunió con Melania en Nueva York, y este encuentro, esta cita, hace parte de este documental que recientemente se estrenó de Melania, y allí ella justamente le dice que por favor interceda con el presidente para que él trabaje para lograr el regreso de todos los rehenes. Entonces Melania le promete que va a usar
toda su influencia para que eso sea así. Y de hecho, 12 días después de esta toma de juramentación del presidente Donald Trump, Kit fue liberado. Así que pues hoy los dos, casi al borde del llanto, le agradecieron, le tomaron de las manos. Y pues también en esta película lo que se trata de destacar es que este papel de Melania, que ella además le envió esta carta al presidente de Rusia, Vladimir Putin, pidiéndole que permitiera la reunión de las familias de los niños ucranianos, y pues una serie de acciones que supuestamente, dicen ellos, está llevando el rol de la primera dama a otro nivel. Y pues esto de todas maneras genera críticas porque algunos sectores consideran que usó este evento en la Casa Blanca justamente para promocionar esta película por la que Jeff Bezos, que también es uno de los mayores donantes de Donald Trump, pagó $40 millones. Pues Natalia, muchísimas gracias por este repaso hoy también desde Washington, la capital estadounidense. Nosotros vamos ya con el debate.